Bueno, volvemos entonces. Me quedaba por decirles lo que les había prometido. En la página 109, ahí en el texto del manual de Abal Medina, que siempre lo tienen que tener a mano para consultarlo por muchas razones, porque realmente, además de los textos que se les da, ¿no? Como los de Bobbio y como los que estuvimos viendo recién, también el manual, ustedes pueden acudir a él para zanjar dudas o consultas, o sí, también para reafirmar alguna idea que ustedes tengan, o pensamiento, o que tengan dudas. En la página 109 del manual dice, en letra chiquitita, esto se cita textual de Locke, dice: el fin, pues, mayor y principal de los hombres que se unen en comunidades políticas y se ponen bajo el gobierno de ellas, es la preservación de su propiedad. Acá lo dice en sentido amplio, fíjense. Doy el nombre general de propiedad a sus vidas, libertad y hacienda. Vida, libertad y propiedad. Vida, libertad y hacienda. Los tres derechos naturales fundamentales. Bueno, Rousseau. Bien corto, ¿sí? El tiempo escasea y la atención de ustedes seguramente también. Así que Rousseau, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo central que ustedes tienen que entender de Rousseau? Rousseau, a diferencia de Hobbes y Locke, ¿sí?, describe un estado de naturaleza lo más cercano a lo que, entre comillas, puede ser lo histórico. ¿Sí? Intenta historizar el estado de naturaleza, desde el individuo, ¿sí?, más primitivo hasta hoy, digamos. ¿Sí? No voy a decir civilizado para no confundirlo, ya van a ver por qué. ¿Qué quiero marcar con esto de Rousseau? Él historiza el estado de naturaleza. Cuenta cómo el hombre comenzó, cómo fue sus primeros tiempos de cazador, recolector, cómo se abrigaba, el fuego, etcétera, etcétera. Pero él plantea que ese estado de naturaleza es un estado de naturaleza idílico, paradisíaco. ¿Por qué? Porque el hombre es amoral y fundamentalmente no lo ata nada. No hay nada que lo ate. No hay ninguna estructura, institución que lo ate. Hoy caza por acá, recolecta por allá, ¿sí?, y vive la vida libre, ¿sí? Él lo considera el buen salvaje. ¿Cuándo culmina esa etapa idílica, ese momento, digamos, podemos decir, exclusivo del individuo, donde gozaba de una libertad total? Cuando surge la propiedad privada. ¿Y cuándo surge la propiedad privada? Dice Rousseau. Cuando alguien, textual, viene y dice: a partir de hoy esta propiedad es mía. A partir de hoy, ¿sí?, esta hectárea, para decir de alguna manera, o esta porción de la tierra es mi propiedad. Rousseau dice que a partir de ese momento nace la sociedad civil. ¿Cómo? Sí, nace la sociedad civil. Corrupta, sociedad civil, digamos, individualista, sociedad civil, digamos, en la cual imperan los deseos, los apetitos individuales, sociedad civil donde no hay lugar para el otro. ¿Sí? La sociedad civil, ¿sí?, hija de la emergencia de la propiedad privada, hija del nacimiento de la propiedad privada, es la culpable de los males de nuestra sociedad. Y Rousseau, perdón, porque son tres autores a la vez, y Rousseau, ¿sí?, justamente cuando describe la sociedad civil, ¿sí?, vuelvo a repetir, sociedad civil que nace desde el momento que alguien dijo: esta parte de la tierra es mía, desde el momento que nace la propiedad privada, el mal principal de la humanidad, según Rousseau. Esa sociedad civil y su descripción es lo más parecido, acuérdense, a lo que Hobbes decía del estado de naturaleza. O sea, si uno puede comparar momentos, el estado de naturaleza hobbesiano, o sea, de Hobbes, descrito por Hobbes, es lo más parecido a la sociedad civil de Rousseau. Por lo tanto, ¿qué dice Rousseau? El pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil corrupta no fue un pacto, no hubo acuerdo. ¿Qué va a haber acuerdo si nace cuando uno dice: esto, tierra es mía? Y otro dijo: esto es mía, esta mía, esta mía, y bueno, se repartió y se fragmentó lo que antes era de todos, dice Rousseau, donde antes lo gozábamos todos. Por lo tanto, el pacto, y desde donde hay que salir, dice Rousseau, es de la sociedad civil corrupta. Y no se puede volver al estado de naturaleza idílico, no se puede volver al buen salvaje, no se puede volver a esa libertad total, sino hay que salir de esa sociedad civil corrupta. Y para salir de esa sociedad civil corrupta, los hombres deben enajenarse totalmente
deben ceder todos sus derechos individuales, todos. La vida también, la vida también. ¿Y a quién le ceden? ¿A un hombre? No. ¿A quién ceden todos esos derechos? ¿A un grupo de hombres? No. ¿A quién lo ceden? A sí mismo. ¿A sí mismo a la persona? A sí mismo. A la sociedad. Al conjunto de personas. A la voluntad general. ¿Cómo es eso? Uno se enajena totalmente en beneficio del conjunto. Y una vez que se realiza ese pacto, los individuos son a la vez gobernantes y gobernados. Deciden en la asamblea, en esa voluntad general, recta, infalible, inalienable e indivisible y absoluta, toman las decisiones, deciden sobre el acontecer de la sociedad. Y luego, como parte de la sociedad, el individuo se rige por las leyes que votó como parte del gobierno, como parte de la asamblea. El hombre se desdobla, es gobernante y gobernado. Toma decisiones y las acepta. ¿Pero qué decisiones acepta? Las que él tomó. ¿Y cómo las toma? ¿Cómo se toman las decisiones? El pueblo reunido en cuerpo político. Eso es la asamblea. El pueblo reunido en cuerpo político, tomando decisiones. Uno puede decir, pero una sociedad de muchos millones de habitantes puede. Obviamente, estamos hablando, repito, el contractualismo no plantea la cuestión histórica. Se mueve en el plano del deber ser, en el plano filosófico, no en el plano del ser. Esa está la ciencia. La filosofía moderna, ¿sí?, hace parir, vuelvo a repetir, la sociedad civil y el Estado, fundamentalmente, la sociedad política, a partir de un pacto, contrato, de un consenso. El poder deja de derivar de Dios, deriva del individuo. Y en el caso de Rousseau, ese individuo que pacta, lo hace en beneficio de sí mismo, porque va a ser gobernante y gobernado. Esto remite a lo que ustedes habrán estudiado en Atenas, la democracia ateniense. Ese es su modelo. Esparta también era un modelo, ¿no? La aristocracia espartana. Pero básicamente la democracia ateniense, donde el hombre, libertad e igualdad, se expresaba y votaba las leyes. Que más tarde después, ese mismo hombre acataba. Bueno, eso es lo que se llamaría el Estado democrático, ¿sí?, donde la asamblea toma decisiones, la voluntad general toma decisiones y el pueblo las acepta. Pero la voluntad general del pueblo es lo mismo, son las mismas personas, gobernantes y gobernados. Acá volvemos a compararlo con Hobbes, porque las características de la voluntad general son muy similares a lo que es el Leviatán, o sea, la monarquía absoluta. La monarquía absoluta es indivisible, inalienable, recta, sagrada, absoluta. Lo mismo que la voluntad general. Es decir, Rousseau opone el yo al todos. O sea, Rousseau vuelve a estar de acuerdo con Hobbes en las características de la soberanía, pero lo diferencia en la titularidad de ella. Para Hobbes, esa soberanía absoluta debía residir en una sola persona, el monarca absoluto. Para Rousseau, esa soberanía debía reposar en el pueblo, reunido en cuerpo político. Entonces opone el yo al todos. Pero las características de la soberanía son similares. Y muy distintas las dos a Locke. Donde la soberanía justamente es divisible, es alienable, en términos que la sociedad puede quitarle la soberanía que se dio, como veíamos antes, mediante un depósito al gobierno. Si el gobierno gobierna, entre comillas, mal, o en este caso se pone en guerra ante la sociedad, recobra la soberanía del pueblo y se lo puede dar a otro. En el caso de Rousseau y Hobbes, la soberanía es absoluta e indivisible. Bueno, básicamente esto es
muy corto, claramente, ¿no? El pensamiento político de los contractualistas. Aquellos, vuelvo a repetir, que pensaban que el contrato, el consenso, la afirmación, el sí, es el fundamento, ¿sí?, de la creación de las sociedades políticas y del Estado. Si hasta los contractualistas, vamos a decirlo mejor, si hasta Maquiavelo fue el primero que inicia todo este proceso, ¿sí?, pero si en la Edad Media la legitimidad del poder reposa, ¿sí?, en Dios, en la divinidad, si el poder deviene de Dios, deviene de ese agente externo, supranatural, a partir de los contractualistas, el poder deviene de los individuos, ¿sí? La razón reemplaza a la fe, a la verdad revelada, a lo inerte, a lo inmodificable. La razón, el individuo, el consenso, el contrato, la idea de contrato, es lo que da vida al Estado, es lo que fundamenta en última instancia la existencia del Estado. Y la religión se corre al lugar de lo privado, al lugar del individuo privado. Deja de estar en el centro de lo público, deja de ser el agente fundamentador de la existencia de lo político y pasa a ser el individuo, los individuos si quieren, los creadores de ese orden. En sus tres, digamos, formas diferentes, a pesar de tener la misma estructura, Estado-naturaleza, contrato, Estado social y civil. ¿Sí? Con esa misma estructura teórica, Hobbes extrae una conclusión, el Estado absoluto. Locke extrae otra, el Estado liberal. Rousseau extrae otra, el Estado democrático, la voluntad general. Bueno, espero que le haya servido esto y si tienen alguna duda más, consulta, cuestiones que relacionadas con algo que no lograron entender y necesitan que yo profundice, bueno, nos lo hacen saber. Bueno, les mando un saludo y nos vemos la semana que viene.